Hola amigas y amigas, sean bienvenidos a esta emisión número 39 del Irreverente. Desde el estudio único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes persiguiendo sin mayores problemas una pauta cuya dinámica extremadamente proselitista e hipócrita solamente puede nausearnos. Del culebrón proselitista de la pandemia nos ocuparemos más adelante, ya que creemos más importante adentrarnos en las nuevas medidas y amenazas emanadas del poder político para mantener a los ciudadanos sometidos y hacer con ellos lo que se les ocurra. Ya vienen hace tiempo mostrando que te niegan los números en la cara y simplemente mandan decretos sin mostrar su rostro, tratando de salvaguardar que su fin es defender los privilegios de la burocracia estatal y de las oligarquías. Vamos a tratar de referirnos lo menos posible a los medios servos del gobierno y sus parapoliciales. Solo expresaremos de entrada nuestro más enérgico repudio a los comunicados emitidos por aquellos agrupamientos que, renegando de sus orígenes, se vendieron al Estado criminal, sin dejar de servir a los asesinos de Darío y Maxi, se expidieron como si nada pasara sobre el particular. Podríamos decir que de ponerse la gorra y servir al enemigo de clase no se vuelve, pero salvo este gesto de hipocresía, nada indica que sientan culpa por el rol de parapoliciales que hoy juegan. Son los mismos que colaboran con las fuerzas de seguridad en el ciberpatrullaje y entregan información a la tropa digital federal sobre gente a la que consideraban o llamaban compañeros. Quedémonos aquí mismo un instante. Este sábado 26 de junio se han cumplido 19 años del asesinato de los militantes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Como todos los años, agrupaciones piqueteras y de izquierda convocaron una movilización y acto en Puente Pueyrredón que, como se puede ver, este año tuvo una masividad que hacía bastantes años no se veía. A continuación les brindamos el documento que se leyó esta tarde en Puente Pueyrredón, agradeciendo desde ya el registro de la actividad hecho por los compañeros del Movimiento de los Pueblos, cuyo enlace al acto completo les brindamos en la descripción de este video. ¡Vamos a las imágenes! De lucha por justicia para Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. A 19 años seguimos afirmando: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Darío y Maxi son nuestra primera línea. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasov, Luis Ginot, Jorge Maskin, Oscar Rodríguez. Darío y Maxi viven en la lucha del pueblo. Darío y Maxi. Darío y Maxi. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Ahora. Darío y Maxi formaron parte de la generación que enfrentó la infame década de los 90 con sus políticas de reforma del Estado, entrega, privatizaciones, desocupación, hambre, represión. Esas luchas alumbraron el nacimiento de los movimientos piqueteros, los cortes de ruta, la multiplicación de las organizaciones sociales y populares, un gran movimiento de ascenso de las luchas por los derechos más elementales: tierra, trabajo, salud, educación, alimentos. Darío y Maxi, al igual que miles y miles en el 2001, dejaron atrás el miedo impuesto por el genocidio dictatorial y, tomando las mejores tradiciones de aquella generación desaparecida, se organizaron, se formaron y se pensaron de manera colectiva, poniendo el cuerpo para cambiar la realidad. El 26 de junio del 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde intentó quebrar a sangre y fuego ese movimiento piquetero que enfrentaba el hambre y la desocupación. Buscaba desatar una ofensiva contra el movimiento popular, disciplinar a los trabajadores y al pueblo para continuar cargando sobre sus espaldas los costos de la crisis capitalista y recomponer una gobernabilidad que había sido quebrada en la jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001 y que aún continuaba endeble. La feroz represión
fue decidida desde la cúpula política gobernante y con el respaldo de los grupos económicos y de poder y bajo la supervisión imperialista yanqui. La embestida antipopular fue parte de su estrategia regional para los conflictos de baja intensidad. Involucró a las policías federal y bonaerense, a la gendarmería, a prefectura y fue coordinada por la Secretaría de Informaciones del Estado ex-CIDE. No solo costó la vida de Darío y Maxi, ese día hubo más de 40 compañeros con heridas con balas de plomo y centenares de personas que, detenidas en las comisarías aledañas, enfrentaron torturas y golpes. A pesar de la versión oficial de los hechos difundida a través de los medios de comunicación hegemónicos, que las muertes de nuestros compañeros habían sido producto de un enfrentamiento entre las organizaciones piqueteras, quedó al desnudo que la represión fue una decisión política del gobierno de Duhalde. A partir del día siguiente, miles ganamos las calles para reclamar juicio y castigo a los responsables. La contundente masividad del repudio popular aceleró la crisis del gobierno, lo forzó a llamar elecciones anticipadas y dejar el gobierno al año siguiente. Entre quienes emitían la mentira oficial a través de conferencias de prensa televisivas estaban Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia, Juan José Álvarez, secretario de Seguridad de la Nación, Jorge Maskin, ministro del Interior de la Nación. También Felipe Solá se encargó de distribuir esta versión y no solo en la conferencia de prensa que compartió con el asesino Fanchotti horas después de la represión. Cuenta Nora Cortiña, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que llamó al por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires para preguntarle sobre lo que estaba sucediendo en Avellaneda. Solá la atendió y le respondió: «Quédese tranquila, Norita, es una pelea entre pobres». Este testimonio se encuentra agregado como declaración testimonial en la causa federal. El arriesgado compromiso de los trabajadores de prensa, sobre todo las fotografías tomadas por Pepe Mateo y Russo Kowelaski, permitió revelar la verdad de lo sucedido. La lucha popular, con las banderas de Darío y Maxi a la cabeza, se extendió y los reclamos que aquel 26 de junio ellos sostuvieron con su vida, se le sumaron los de la exigencia de justicia por ese crimen contra el pueblo. Así logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchotti y del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi, pero los responsables políticos siguen impunes. Las causas judiciales permanecen en un estado de letargo. La causa federal, instruida para acusar a los funcionarios nacionales de aquel tiempo, está cajoneada en el juzgado de Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Pi. Sin embargo, desde hace algunos años logramos el desarchivo. Se han presentado declaraciones testimoniales, pero continúa sin avances. La Procuraduría de Violencia Institucional tampoco se ha actuado como debe. No ofrece colaboración y se abstiene de actuar. La causa provincial a cargo de la jueza María Salvo, en la que se investiga la responsabilidad del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y los miembros del Ejecutivo, también está cajoneada, con un dictado de archivo y sin aportes de la Fiscalía, casi sin cambios desde que Mabel Ruiz, mamá de Maxi, la iniciara. Todos los avances en las causas han sido pura y exclusivamente por la lucha popular y el esfuerzo de los familiares y compañeros de Darío y Maxi, sus organizaciones y cientos de colectivas, agrupaciones, organizaciones piqueteras, culturales, gremiales, de derechos humanos, políticas y de los compañeros abogados. Han pasado distintos gobiernos
pero ninguno investigó las responsabilidades políticas e intelectuales, ni el de Néstor Kirchner, quien prometió investigar hasta las últimas consecuencias, ni el de Cristina Fernández de Kirchner, ni el de Mauricio Macri, partidario confeso de la represión estatal, y hasta el momento tampoco el de Alberto Fernández. Todos estos gobiernos sostuvieron vínculos políticos con los responsables intelectuales y políticos de la masacre, y en varios casos compartieron candidaturas electorales o les dieron cargos en ministerios y otros ámbitos políticos del Estado. Así lo demuestra, entre otros casos, el caso de Aníbal Fernández, actual interventor de yacimientos carboníferos fiscales en la mina de Río Turbio, que tras la represión se jactaba de contar con información de la CIDE que espiaba a las organizaciones piqueteras, o el de Felipe Solá, actual ministro de Relaciones Exteriores, quien en una intervención en el Senado en 2019 confesó su responsabilidad política como gobernador de la provincia de Buenos Aires en el momento de la masacre de Avellaneda, al decir: no disociemos la actuación policial de la decisión política, porque no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando. Personas que siguen siendo parte del poder político, que nunca fueron citados a declarar, beneficiarios de la misma política de encubrimiento montada por los sucesivos gobiernos frente a crímenes como los de Carlos Fuente Alba, Mariano Ferreira, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Durante estos 19 años todos los gobiernos buscaron que abandonáramos la calle. Nunca lo hicimos. No cedimos ante el chantaje ni ante la represión. Seguimos luchando y exigimos castigo. A Eduardo Duhalde, el principal responsable de la represión. A Aníbal Fernández, exsecretario general de la Presidencia. A Juan José Álvarez, exsecretario de Seguridad del Interior de la Nación. Alfredo Atanasov, ex jefe de gabinete de Duhalde. A Jorge Maskin, ex ministro del Interior de la Nación. Al ex ministro de Justicia de la Nación, Jorge Banossi. A Luis Ginó, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, hoy miembro de la Corte Suprema de la Justicia bonaerense. Y al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, actual ministro de Relaciones Exteriores de la Nación. A 19 años de la masacre de Avellaneda, las luchas obreras y populares siguen enfrentando a los responsables de la pobreza estructural que sufrimos los trabajadores nativos, migrantes y originarias de nuestro país. Las organizaciones y solidaridad construida desde abajo nos marca el único camino posible para que la crisis no la sigamos pagando la clase trabajadora y el pueblo. A casi un año y medio de la llegada del COVID-19 a nuestro país, suben los niveles de pobreza, indigencia y precarización de la vida. El pueblo trabajador paga con vida el costo de una crisis económica, social, sanitaria, habitacional, laboral, educativa y ambiental. Una crisis integral agravada por la persistencia de políticas antipopulares, insuficientes frente a las necesidades del pueblo y que benefician a los grandes capitalistas que siguen acumulando ganancias gigantescas. A pesar de la gravedad de la segunda ola de contagio, millones siguen yendo a trabajar, exponiéndose en el transporte público y en sus lugares de trabajo. El gobierno mantiene el salario mínimo por debajo de la línea de indigencia y detrás de la inflación. Recorta el presupuesto previsional tal como pedía el Fondo Monetario Internacional y ajusta la asistencia social mientras los precios y las tarifas siguen aumentando.
y los alimentos que se destinan a los comedores populares son insuficientes, los mismos que los módulos de mercadería para nuestra familia. La crisis habitacional dio lugar a cientos de recuperaciones de tierras para vivir, mientras se privilegia la especulación inmobiliaria. Se criminalizan las luchas y se desalojan violentamente, a como en la brutal intervención de Berni al mando de 4.500 efectivos en Guernica. El sistema de salud arrastra años de ajuste y vaciamiento, sin condiciones de vida saludables para el pueblo. La primera línea del desigual combate al virus son los trabajadores de salud, que ponen su cuerpo sin protección suficiente y segura, sin sueldo que alcance para vivir con un solo trabajo, sin vacaciones, sin despensas acordes a los factores de riesgo, sumando hasta enero 70.000 casos, un 66% mujeres y 419 fallecidos con COVID. Es urgente la centralización de todo el sistema de salud público, de universidades nacionales, de obras sociales y privado, fortaleciendo así el sistema sanitario público. El homenaje a los trabajadores de salud no puede ser otro que atender sus reclamos y no la represión a sus justas protestas. El sistema educativo también lleva décadas de vaciamiento, mercantilización y precarización laboral y educativa. Desde el inicio de la pandemia todo esto se ha agravado y la docencia ha tenido que enfrentar las condiciones del teletrabajo y las clases no presenciales, que dejaron afuera más de 1 millón de niñas y niños y adolescentes, y la exigencia de una presencialidad sin la debida condición sanitaria, todo bajo la complicidad de las burocracias sindicales. Mientras tanto, se desarrollan luchas en todo el país contra el ajuste y la precarización laboral, como la de las y los trabajadores de salud en Neuquén, contra la terciarización laboral como en MSBM, o contra despidos como en EMA, Bimbo y otras. Las jornadas de lucha del movimiento piquetero contra el hambre y la desocupación, las asambleas por tierra y vivienda como en Guernica. Estos sectores y muchos otros vienen de coordinar sus peleas y mostrar toda la fuerza de la unidad en las luchas, con cortes como el de Pueyrredón o manifestaciones al centro de Cava. El gobierno encabezado por Alberto Fernández subordinó toda su política a la renegociación de la deuda con los acreedores internacionales y con el Fondo Monetario Internacional. Exigimos el no pago de la deuda externa fraudulenta y que ese dinero sea destinado a la salud pública, al sostenimiento de las medidas sanitarias y económicas necesarias para enfrentar la pandemia en nuestros barrios populares. La deuda es con el pueblo trabajador, no con el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, ni con los fondos buitres. Desde el inicio del ASPO, el gobierno nacional decidió, en acuerdo con gobiernos provinciales y municipales, poner en manos de las fuerzas de seguridad el control del cumplimiento de las medidas de aislamiento. Con las calles de las ciudades y barriadas saturadas con miles de policías, gendarmes y prefectos, aumentaron las detenciones arbitrarias, golpizas y torturas a detenidos. Los casos de gatillo fácil, muertes en condiciones de detención y las desapariciones forzadas seguidas de muerte. Ante la gravedad de la crisis, los gobiernos nacional y provinciales disponen la represión, la reivindican, respaldan a las fuerzas que las ejecutan y gastan millones en armas, móviles, tecnología e infraestructura para alimentar la creciente represión estatal. Repudiamos la continuidad de los métodos represivos, la impunidad de las fuerzas de seguridad, del régimen y la persecución a las familias que reclaman verdad y justicia. Justicia por Facundo Astudillo Castro,
aparecido muerto luego de ser detenido por la maldita bonaerense durante la cuarentena del 2020, por Luis Armando Espinosa, desaparecido y asesinado por la policía de Tucumán, por Josué Lago, de la comunidad Cuom del barrio Los Silos, en Chaco, y por todos los pibes asesinados por la represión estatal. Basta de gatillo fácil, basta de represión y criminalización de la protesta popular. Libertad a las y los presos políticos. Absolución a César Aracaki, Daniel Ruiz, Sebastián Romero y Yolanda Vargas. En este contexto, la crisis social y económica golpea con más saña a las mujeres, trans, travestis y lesbianas, hoy en las primeras líneas contra el hambre, la violencia y las desigualdades de este sistema patriarcal y capitalista, como en aquel 26 de junio del 2002. Más de 100 femicidios y 4 travicidios en 2021 y más de 300 bajo ASPO y DISPO. Una mujer es asesinada cada 35 horas. Miles de mujeres se encuentran viviendo con violentos, abusadores y femicidas. Esto no puede quedar ajeno a nuestro reclamo y luchas cotidianas. Seguimos exigiendo justicia por Anaí Benítez y denunciamos las irregularidades en el juicio y la complicidad entre el Poder Judicial y la policía, que ocultan los hechos, arman causas, encubren responsabilidades y dejan intactas e impunes las redes que operan para la desaparición sistemática de las pibas. Gritamos: aparición con vida de Tehuel Torre, joven trans desaparecido desde el 11 de marzo, cuando salió a buscar trabajo. Una muestra más de la violencia que sufre la comunidad trans, travesti y la LGTBI, que deja ver lo que lejos estamos de haber llegado al fin del patriarcado y sus consecuencias. Exigimos respuesta para frenar el asesinato y el secuestro de mujeres y compañeros LGBTI en todo el país y luchamos para que el Estado tenga políticas públicas que garanticen la igualdad para las mujeres, lesbianas, trans y travestis. Toda la potencia de la marea feminista se expresa en un movimiento que conquistó el histórico reclamo de aborto libre, seguro y gratuito, y que se fortalece articulándose con las luchas antirracistas, clasistas, anticoloniales y contra la heteronorma. Cada vez más, nuestros sueños y nuestras luchas son feministas, disidentes y plurinacionales. Basta de violencia machista, basta de femicidios y transvicidios. Exigimos la aparición con vida de todas las mujeres secuestradas en la red de trata y justicia por todas las víctimas de violencia machista. Ni una menos, ni una menos. El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Cupo laboral trans travesti ya. Exigimos el debido cumplimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Separación de la Iglesia y el Estado. Darío y Maxi son nuestra bandera para seguir construyendo el poder del pueblo. A través de ellos reivindicamos a todos los mártires de las luchas obreras y populares, a nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos y detenidas desaparecidas por la última dictadura cívico-militar eclesiástica, y a los asesinados por la represión durante la democracia. Alzamos nuestra voz por la desaparición de Julio López y por el esclarecimiento del crimen de Silvia Supo. Seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por la prefectura y gendarmería en la represión contra las comunidades mapuches.
Patricia Bullrich y Mauricio Macri son responsables. Por Luciano Arruga y todos los asesinados por gatillo fácil. Por Mariano Ferreira y la vigencia de su lucha contra la tercerización laboral y la explotación de los trabajadores. Nos solidarizamos con todas las luchas de los pueblos hermanos de nuestra América. Saludamos la heroica lucha que puebla las calles en Chile y Colombia. Seguimos exigiendo justicia por Berta Cáceres, lideresa del COPIN en Honduras, asesinada en marzo de 2016. Justicia por las 56 niñas incineradas en Guatemala en 2018. Castigo a los asesinos de Mariel Franco en Brasil. Aparición con vida ya de Elizabeth Lichita Oviedo Villalba en Paraguay. El Estado es responsable. Volvemos al puente con el mismo reclamo de trabajo genuino. Basta de precarización laboral. Por tierra, trabajo y vivienda digna para todos. Basta de hambre. Criminalización de la protesta y represión. Castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda. No al pago de la deuda externa y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que profundiza la miseria y la dependencia económica y social. Fuera el imperialismo de América Latina. No a las bases militares en Argentina y nuestra América. Unidad de todos los luchadores y luchadoras por una Argentina sin explotación ni opresiones. Los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores del hoy. Darío y Maxi, 19 años en la primera línea. Darío Santillán y Massimiliano Costecchi. Darío Santillán y Massimiliano Costecchi. Darío Santillán y Massimiliano Costecchi. ¡Ahora! 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 ¿Dónde nos vemos, compañeros? Y es así como llegamos al final de esta primera media hora del Irreverente, emisión número 39, con la mayor parte de la cobertura del acto por los 19 años de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en Puente Pueyrredón. Queríamos reflejar un poquito más uno de los momentos del acto en el que nos sentimos muy identificados por el planteo que hace Leo Santillán con respecto a algunos agrupamientos que eligieron asociarse de muy buena gana con este gobierno de derecha. Vamos a las imágenes. Y hay una consigna que viene aparecido hace un año, ¿no? Y que tiene que ver con la primera línea. Compañeros y compañeras, la primera línea lo viene bancando las organizaciones desde hace más de 20 años, con los comedores, con la contención para los compañeros y las compañeras, las cooperativas. La vienen bancando las luchas que hemos venido llevando adelante, señalando cada vez que ha habido impunidad, ¿no? Sea el gobierno que fuere, ¿no? Yo entiendo, compañeros y compañeras, lo que ha pasado hace 2 años. Me ha costado un tiempito, pero lo he entendido. Y yo puedo llegar a entender a aquellos que han tenido fe en este gobierno y que han pensado que podían hacer las cosas bien. Ahora yo también pido que nos entiendan a nosotros cuando nosotros decimos que con ellos no podemos ir ni a la esquina, que con ellos nada, que no nos podemos abrazar y, como decía el Che, con el imperialismo ni un tantito así, con los asesinos de nuestros compañeros, ni un cachito, compa. Coherencia. Si reivindicamos a Darío y a Maxi, si lo reivindicamos a Luciano Arruga, después no podemos estar bancando o haciendo silencio ante la designación de Fernando Espinosa en La Matanza. No podemos hacer silencio ante la designación de Aníbal Ibarra, el principal responsable de la masacre de Cromañón.
Pasan 16 años y estos tipos vuelven como si nada. Estos tipos tienen gente que lo encubre, tienen una justicia que lo encubre, tienen policía. Hace 2 años nos pusieron valla para que no lleguemos.